Ahí está nuestro curso. Vamos a dar un repaso a lo que al final estuvimos viendo, hermanos, el día miércoles. Gloria al Señor. Cuanto a la historia de Saúl. Gloria al Señor. Ahí vemos, hermanos, Saúl elegido rey sobre Israel, ¿no? Entonces, esto era una orden divina, un acontecimiento sin igual que obligó a Samuel a proclamar el reino como tal. Ahí vemos a Saúl, fracaso y caída de Saúl, dos grandes pecados contra Dios, ¿no? Ahí vemos la desobediencia. Y un poco quiero compartir, los hermanos, cuanto a la caída del rey Saúl, fuera de esta información. El primer paso que Saúl pecó, ¿no? Se entremete en la tarea de los sacerdotes, como aquí lo menciona. Segundo paso, ordena la muerte de su propio hijo. Nos habla en 1 Samuel capítulo 14. Y quizás pueden anotar, sería bueno, hermanos. El tercer paso, perdonó a Agag, rey de Amalek, el enemigo de Dios. 1 Samuel capítulo 15. No sé si están viendo, hermanos. ¿Quién me dice? Pastor, no se está viendo todavía. Ahí sí. Eso, un servicio me comunican para... Ya, ahí lo ven, hermanas. Amén, pastor. Amén, pastor, se puede ver. Excelente, muy bien, gracias. ¿Alguna cosa que falla me comunican? Bueno, les voy a agradecer en el nombre del Señor. Muy bien. Entonces estamos viendo un repaso, hermanos, de los reyes. Entonces estamos viendo el fracaso y caída de Saúl, los pecados que él ha cometido. Entonces vemos la desobediencia, la orden de Dios de exterminar a Amalek. Entonces hay otros pecados que Saúl cometió, y eso lo estoy compartiendo, hermanos. Entonces, el tercer paso, perdonó a Agag, rey de Amalek, el enemigo de Dios. Eso nos habla en 1 Samuel capítulo 15. Cuarto paso, es poseído por un espíritu malo. En el capítulo 16, verso 14 hacia adelante nos habla. Quinto paso, intenta matar a David. Sabemos muy bien que David pues no fue ungido ya y se levantó contra David y intenta matarlo. Sexto paso, maldice a su propio hijo e intenta matarlo. En 1 Samuel capítulo 20, verso 30 al 33 nos habla. Séptimo paso, mata a 85 sacerdotes de Dios de la ciudad de Nob, que nos habla en 1 Samuel capítulo 22, versos 17 al 19. Octavo paso, acude a la adivina de Endor y muere en el campo de batalla. 1 Samuel capítulo 28. Entonces, hermanos, un poco viendo sobre la caída del rey Saúl. Entonces, hermanos, ahí vemos, ¿no? En la batalla librada contra los filisteos enemigos acerrimos de Israel, Saúl fue derrotado y muerto juntamente con sus dos hijos en Gilboa. Bueno, esto ya hemos visto en la clase anterior, pero es importante un poquito
recibir más información. Historia de David, gobierno de David en Hebrón, después que David fue ungido por Samuel como rey sobre Israel. Empezó su reinado en Hebrón, situado en la tribu de Judá. Ahí tenemos al rey David. Gobierno de David en Israel, ¿no? Extendió su dominio a nivel nacional. Para confirmar esto, Jehová, Dios hizo pacto con Dios. De esa manera David, habiendo derrotado a sus enemigos, consolidó su gobierno. Con él llegó el reino a su máximo esplendor y empezó la llamada época de oro en Israel, que tuvo expresiones en la literatura, las edificaciones, el ministerio de la música y la formación de los grandes grupos corales que profetizaban, acompañando con instrumentos de música mientras glorificaban al Señor. Entonces, hermanos, con David llega a su máximo poderío en la extensión, en todo, el pueblo de Israel o la nación de Israel. Entonces, hermanos, un poco abundando sobre el gobierno de David. David fue un pastor, el octavo hijo de Isaí. Vivieron en Belén, y nos habla en 1 de Samuel capítulo 16 del 1 al 12. Y el Espíritu de Jehová descendió sobre David. Él también, hermano número 2, era el cantor, ¿no? El rey Saúl es asediado por un espíritu malo. La bella música de David con el arpa ayuda a calmar al perturbado rey. Número 3, él fue un soldado, ¿no? Guerrero, y que luchó con Goliat, que venció, hermanos, bajo la poderosa, ¿no?, que Dios usó para derribar a este enemigo que tanto ultrajaba a Israel. El centro de atención, hermanos, fue tan grande de David porque su fama creció y siempre Dios estaba luchando en muchas batallas, hermanos. Y también vemos, hermanos, David fue un estadista. Entonces vemos también, hermano, una de sus obras: hubo hambre en Israel durante 3 años a consecuencia de los pecados de Saúl cometidos contra los gabaonitas. David detiene la plaga mediante negociación con los gabaonitas, quienes dicen que solo se puede hacer justicia mediante la muerte de 7 hijos culpables de Saúl. Entonces, él es estadista. También, hermanos, David, hermanos, Dios envía una plaga, la cual es finalmente detenida cuando David levanta un altar a Jehová en la era de Araúna, Jebuseo. Nos habla en 2 de Samuel, capítulo 24. También vemos una de sus obras: David preside un gran servicio de dedicación del futuro templo. Él mismo contribuye con mucho dinero y aún ayuda a levantar muchas más ofrendas. Nos habla en 1 de Crónicas, capítulo 29. Da a Salomón los planos y diseña que había recibido del Señor, ¿no?, para construir el templo de Jerusalén. Eleva entonces a Dios una de las oraciones más bellas de toda la Escritura. También, hermanos, vemos a David como escritor. Nos habla en 2 Samuel, capítulo 22. David escribe más de la mitad de los salmos que tenemos en la Escritura. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Que nos habla en 2 de Samuel, capítulo 23. Y último, David, hermanos, era sabio también. Dios le dio esa sabiduría
David en su lecho de muerte exhorta a Salomón que haga lo siguiente, que se comporte como un hombre de Dios, que sea fiel cumplidor de la palabra de Dios, que confíe en la promesa de Dios, que cumpla el juicio de Dios. Ese es el encargo que hace, hermanos, David a Salomón. Entonces, hermanos, vemos la grandeza de David, ¿no? Él era pastor de ovejas, cantor, de músico, soldado, él era un estadista, ¿no? Y también era un patrocinador, escritor y sabio. Y podamos ver también durante su gestión, ¿no? Como dice la palabra, como dice en este párrafo, con él llegó el reino a su máximo esplendor y empezó la llamada época de oro en Israel, que tuvo sus claras manifestaciones en la literatura, las edificaciones, el ministerio de la música y la formación de grandes grupos corales que profetizaban acompañados con instrumentos de música. Entonces, miren, hermanos, ¿qué podemos aprender de esto? ¿No? Entonces, siempre anhelar, estudiar y estudiar, y quizá muchos son líderes en las iglesias, muchos ya manejan la tecnología, y también hay que hacer un buen gobierno, o hay que apoyar en la iglesia, para que la iglesia pueda, pues, prosperar en todas las áreas que podamos trabajar. Entonces, hermanos, estamos hablando de un gobierno nacional, en este caso, como nuestro presidente, o como algunos de los presidentes buenos que han gobernado. Entonces, más o menos así fue David, hermanos. Gloria al Señor. Quizá alguna pregunta puede haber, hermanos, de alguien. Gloria al Señor. Entonces, pastor, bueno, quisiera hacer una pregunta, pastor. Ya, dime, hermano. Menciona el reinado de Saúl, que Saúl llega a consultar a una divina, una bruja, y la Biblia cuenta que el espíritu de Samuel desciende y habla con Saúl. Y quisiera si nos puede explicar un poco acerca de ese tema, pastor, si es realmente el espíritu de Samuel o quién. Ya, dice, acude a la divina Endor y muere en el campo de batalla. Claro, hermanos, eso nos habla en 1 de Samuel capítulo 28. Dice el versículo 6, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscarme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres, y vinieron a ella aquella mujer de noche y le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los
evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciendo venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profeta, ni por sueño. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo, por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Bueno, hermanos, vemos de que por la caída de Saúl, Dios se apartó pues de su presencia. Entonces, hermanos, Saúl va a buscar una respuesta, ¿no? Entonces, aunque clama a Dios o aunque clama a esta divina, que esto es del otro, ¿no? Entonces, si Dios ya le quitó del trono, nunca pudiera suceder esto, ¿no? Entonces podemos ver de que así Dios cuando quita y no hay otra forma de poder pues no restituir ese poder que está. Ahora quizás dice, no, utilizó esta divina y bueno, la imagen o el espíritu de Samuel, ¿no? Entonces sabemos muy bien de que en nuestra práctica propia el enemigo también utiliza imágenes, pero el más poderoso es Dios, quien nos puede avisar claramente. Pero en este caso del rey Saúl, ya Dios no estaba con él. Entonces, más o menos así es, hermanos, cuanto a lo que Saúl acude a la divina Endor, y pues no por su pecado tiene que morir en el campo de batalla. Amén, hermano. Amén, pastor. ¿Alguna otra Pastor, ¿podría conquista? dar un aporte, algo así? Claro, a ver un aporte, hermano. Respecto al tema que estaba preguntando el hermano, si era un demonio o era Samuel, hay algunos escritores, ¿no? Como John MacArthur o Matthew Henry, en la que dicen que en la soberanía y la voluntad de Dios, Dios permitió que Saúl volviera a través de eso para que pudiera manifestarse a Saúl en su desesperación, porque en ese lapso de la conversación Samuel le dice a Saúl los pecados que él hizo, y también cuando Samuel cuando se aparece le dice, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir?
Y también Samuel le profetiza que mañana morirán en manos de filisteos y también tus hijos y tú. Prácticamente está hablando del futuro y el diablo no sabe del futuro. Entonces eso daría a entender que Dios permitió que Samuel apareciera para que pudiera decirle el juicio de Dios sobre Saúl. Amén, pastor. Sí, gracias, hermano. Bueno, entonces, bueno, Dios lo permite, ¿no? Para darle la claridad. Bueno, pues lo que Dios dijo se va a cumplir. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguna otra consulta, hermanos? Bueno, entonces, hermanos, mira, cuanto a la grandeza y a que David creció, ¿no? Bajo su gobierno, bajo todo lo que hizo, también, hermanos, de los pecados, especialmente la idolatría que el pueblo y los reyes practicaban temerariamente. Gloria al Señor. Entonces entramos a la historia de Salomón. ¿Puede leer una hermana? Amén, pastor. Leeré. A ver. Historia de Salomón. Establecimiento del reino de Salomón. Después de la muerte de su padre, Salomón su hijo se afirmó en el trono de Israel, luego de enfrentarse a Adonías, que quiso usurpar el derecho del rey, eligió por sucesión. Amén. Gracias, hermana. Entonces vemos, hermanos, el establecimiento del reino de Salomón, ¿no? Después de la muerte de su padre, ¿no? Salomón, su hijo, se afirmó en el trono de Israel, luego de enfrentarse a Adonías, que quiso usurpar el derecho del rey. El rey eligió por sucesión. Gloria al Señor. Vemos entonces a Salomón. Reinado de Salomón. Salomón empezó un gobierno con mucha sabiduría y conocimiento. Otra hermana Risa puede leer en el capítulo Primera de Reyes, capítulo 3, 9 al 10. Está nuestra hermana. Primera de Reyes, capítulo 3, del 9 al 10, ¿no, pastor? 3, del 9 al 10. Amén. Dice la palabra del Señor: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Amén. Amén. Gracias, hermano. Entonces nos dice ahí la palabra: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, ¿no? Entonces, hermanos, inicia el gobierno de Salomón. Entonces, petición que le fue concedida por Jehová Dios, entre otras cosas, ordenó edificar un templo y se lo dedicó al Señor. Podamos leer, a ver, un hermano que lea en el capítulo 6, verso 1.
Está nuestro hermano Julio. Amén, pastor. Capítulo 6 del 1. 6:1 nomás. 6:1. Primera de Reyes. Amén. Amén, pastor. El capítulo 6. En el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Amén, pastor. Gracias, hermano. Entonces, mira, ahí dice, ordenó edificar un templo y se le dedicó al Señor. Entonces vemos, hermanos, en el cuarto año del principio del reinado de Salomón, el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa del rey Salomón edificó, y Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. También estos planos que ya había dejado, era que Dios le dijo a David, hermanos, demostró todos los planos, hermanos. También, pues no, tenemos un Dios que es un arquitecto de los arquitectos, también, ¿no? Como los ingenieros de nuestra actualidad. Entonces, hermanos, todo estaba ya bien planificado. En el capítulo 8, verso 13, también podamos ver, hermanos, gloria a Dios, dice, yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Entonces vemos del versículo 12 hacia adelante, dedicación del templo de Jehová. Entonces, hermanos, ordenó edificar un templo y se le dedicó al Señor. En una ceremonia especial y comunitaria, también Dios confirmó el pacto hecho con David. Gloria al Señor. A ver, ese pacto, pueda leer nuestro hermano Ramos, Naupay Pedro. ¿Está nuestro hermano Pedro? Amén, pastor. Amén, pastor. Ya. Capítulo 9, versos 3 al 5. Primera de Reyes, pastor. Sí. Capítulo 9, versos 3 al 5. Amén, pastor. Y le dijo Jehová, yo he oído tu corazón y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Amén, pastor. Vale. Entonces, mira, Dios afirmó el pacto hecho con David. Entonces, hermanos, de tu descendencia dice, no faltará varón, ¿no?, que gobierna en el trono. Entonces, hermanos, también este pacto Dios estaba anunciando para que, ¿no?, el gobierno de su descendencia vendría nuestro Señor Jesucristo, y ese gobierno duraría para siempre, eternamente, para siempre también. Entonces, Salomón está, ¿no? O sea, que Dios confirma el pacto hecho con David. Y descendientes a todos los reyes contemporáneos, Salomón sobrepasó en conocimiento y sabiduría
y riqueza. La reina de Saba le visitó para conocer más de cerca su familia. Entonces, hermanos, vemos una sabiduría que tuvo Salomón, que Dios le había concedido. Entonces tenemos al rey Salomón, ahí está su trono, y ahí está todo el, ¿no? Todo el territorio que él ha gobernado durante su reinado. Gloria al Señor. Quiero un poco informarles, hermanos, acerca del reinado de Salomón. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, vemos, hermanos, él al ingresar triunfa sobre sus enemigos. Número 2, el don que recibió de Dios fue el don de sabiduría, ¿no? El número 3, su reinado absoluto y tranquilo, una bella prefiguración del reinado milenario de Cristo, ¿no? Esa es una prefiguración, hermanos. También número 4, el templo de adoración lo construyó doble de grande que el tabernáculo de Moisés. Tardaron 7 años en edificar, según la historia, ¿no? Cuanto a la riqueza, mucho oro, muchos caballos y carros, una flota de barcos. 7, su testimonio en el mundo que le rodeó, como lo testificaba la reina Saba. Sus transgresiones contra Dios, ¿no? También sucedió. Un poquito para informarnos, hermanos, también cuanto a la riqueza, ¿no? Bueno, según la Biblia, ¿no? Tuvo 700 esposas, 300 concubinas, acumuló cantidades fantásticos de oro, ¿no? Y como 3.970 kilos de oro. Sus barcos le trajeron 420 talentos, equivalente a 14.000 kilos de oro, ¿no? Entonces la reina Baste le trajo 13.970 kilos de oro, ¿no? De impuestos y otros ingresos recibía cada año 666 talentos de oro, como 22.000 kilos de oro. Poseó además 40.000 caballos, tuvo también 1.400 carros y 12.000 soldados y a caballo. Comandaba 12.000 jinetes, después una amplia flota de barcos, ¿no? Entonces, hermanos, la construcción del templo y todo, y la casa del palacio, y bueno, como podamos ver, algunas naciones, por ejemplo, está en su apogeo. Quizás podamos imaginarnos, hermanos, construcciones en toda la área de salud, de repente educación, carreteras, puentes, ¿no? Así como nuestra actualidad, ¿no? Entonces su gobierno, hermanos, fue, hermanos, de paz, fue de abundancia, fue, hermanos, con amplio territorio, pero todo esto, hermanos, es producto de lo que los anteriores gobiernos gobernaron, hermanos. Quizás Saúl inició, ¿no? Trabajó también, pero más lo que trabajó es David, un guerrero. Dios estaba con él, conquistó muchas naciones, ¿no? Entonces agrandó el territorio. Gloria al Señor, hermanos. Entonces, como vemos en las mapas, ¿no? Quisiera que se compra un atlas bíblico, entonces ahí nos muestra todas las mapas que sucedieron en el tiempo de todos los reyes, hermanos. Gloria al Señor.
Entonces eso podamos ver, hermanos, cuanto al gobierno de Salomón. Gloria al Señor. ¿Alguna pregunta, hermanos, o algún aporte? Sería bueno, hermano. A ver, queremos escuchar a las hermanas también. Cuanto al gobierno de Salomón. Bueno, hermanos, también sí. Sobre sus concubinas y esposas extranjeras, creo algo así menciona la Biblia. Salomón peca cuando adora a los dioses para expandir su territorio. ¿O cómo es que él desobedece? Claro, cuanto a las concubinas, esposas, bueno, en el Antiguo Testamento, pues no, creo que en alguna forma estaba permitido, pero al meterse con las mujeres paganas que no eran israelitas, también pecó delante del Señor, hermano. Y más adelante vemos a otros reyes también que no, el pueblo de Israel tenía que vivir no con la misma clase, con la misma sociedad de los israelitas. Otras naciones eran paganos, que adoraban a dioses paganos. Por ejemplo, más adelante vamos a ver cuando Acab se casa con Jezabel. Y bueno, hay cosas que va a pasar, entonces todo es pecado delante del Señor, ¿no? Entonces, pero Salomón también va a tener todo ello, y últimamente va a causar su caída, pues, ¿no? De este rey tan prestigioso, tan grande, que también Dios va a alejarse de él, también por amor a David, ¿no? Quizás Dios le toleró también, ¿no? Pero eso fue castigado, hermanos. ¿Otra pregunta? Pastor, una duda, pastor, con lo que acaba de decir ahora, ¿por qué Dios permitió en el Antiguo Testamento que los reyes tuvieran más de una mujer y por qué no en el Nuevo Testamento? O, le entendí mal, no sé, algo por ahí le entendí. Claro, por ejemplo, la ley viene desde el monte Sinaí, ¿no? En donde que puntualmente nos va a decir ya, pues no, que nadie puede tener más de una mujer, también con su cuñada o parte de sus familiares. Todo eso va a darnos una claridad. Y cuando ya pues en el Nuevo Testamento ya es con Jesús, ya corta pues no totalmente este pecado, ¿no? Entonces vemos de que ahora Israel inicialmente era la misión de ser luz a las naciones. Ellos tenían que cumplir el mandamiento de Dios perfectamente. En cuanto pues a los matrimonios, a todo ello, pero por sus reyes siempre pecaron. Entonces por eso, hermanos, por la ley nadie será salvo, porque todos han fallado. Entonces ahora si hablamos de los reyes del Antiguo Testamento de Israel, son reyes, pero otra cosa es cuando hablamos de sacerdotes y también de los profetas. Los profetas eran pues consagrados más a Dios, entonces los reyes eran casi cuenta como políticos, ¿no? Entonces por ahí va, ¿no? Pero cuando ya venimos al Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, por la ley, nadie ha cumplido, pero Cristo vino
a cumplir toda la ley, y en Cristo y con Cristo nosotros somos justificados y entramos en la presencia del Señor. Más o menos va por ahí, hermano. O sea que para diferenciar de los reyes, en el templo, ¿quiénes estaban? Los sacerdotes. Y el rey estaba pues, así como ahora, como nuestro presidente. ¿Y quién está en el templo ahora? Está el pastor, están los diáconos. Entonces más o menos para imaginarlo, ¿no? ¿Y dónde estaban los profetas? Los profetas eran voceros de Dios. Entonces, ahí prueban los temas, hermano. Entonces, pero claro que la promesa de Dios para el pueblo de Dios, para todo Israel, hay una promesa que todos van a ser salvos, ¿no? Entonces hay una promesa ahí. Ahora, para ver esto, vamos a ver el siguiente. Ahí están los pecados de Salomón y sus consecuencias. Todo el esplendor del reino y la fama del rey se vino abajo a causa de su pecado de apostasía e idolatría, que se acrecentó con muchos matrimonios, ¿qué dice? Con muchos matrimonios paganos, o sea que mundanos, pues. De toda esa cantidad habían mujeres de otras naciones. Por eso Dios mismo levantó enemigos contra Salomón por haber violado el pacto confirmado con él. Uno de aquellos reyes fue Jeroboam, a quien Dios le entregó las 10 tribus del norte por boca de Ahías. A la muerte de Salomón le sucedió en el reino de su hijo Roboam. Entonces, mira, hermanos, toda esa consecuencia de su pecado fue su caída, pues, hermanos. Entonces ahí se puede concretizar que delante de Dios todos tienen que ser castigados. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Entonces vemos ahí, hermanos, el ministerio de Elías y Eliseo, ¿no? Antes de la caída de Israel. Tanto Elías como Eliseo, acá hablamos de los profetas, tanto Elías como Eliseo, profetas enviados por Jehová Dios a favor de su pueblo. Constantemente exhortó a Israel y sus reyes, ¿no? Exhortó la obediencia a Dios. Entonces, a los inicios, los reyes empezaron a gobernar bien. Hablamos, por ejemplo, de Saúl, era ungido por Dios, el Espíritu Santo vino sobre él, pero estuvo gobernando, bueno, falló delante del Señor. David también fue ungido delante del Señor, estaba con el Espíritu Santo, Dios con el poder, y bueno, pues luchó, ganó a Goliat, hizo grande territorio, pero mira el diablo cómo le va a tentar también, y cae en el adulterio, cae en el asesinato, y todo y hermano. Mira, Elías, el profeta, Eliseo, constantemente exhorta a Israel y a sus reyes a la obediencia a Dios. Entonces, hermanos, también vemos en la historia cuando Samuel
un varón de Dios, ¿no? Él estuvo gobernando, pero sus hijos lo pusieron a gobernar, pero hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces, miren, hermanos, el diablo siempre está para tentar, para engañar, para hacer caer mal el gobierno. Entonces es igual a, ¿no? También pasa en nuestra generación. Entonces, hermanos, a la obediencia y cumplimiento al pacto hecho en Sinaí por mediación de Moisés. Entonces, hermanos, ¿qué dice Éxodo 20? ¿No? Servirás a tu Dios, no te inclinarás a la, ¿no? A su imagen y semejanza, y todo lo que Dios dice, ¿no? Es el pacto, el mandamiento de Dios. Gloria al Señor. Entonces ahí vemos a Eliseo, Elías y Eliseo. ¿Algún comentario, hermanos? A ver. Hasta ahí. ¿Qué nos dice nuestra hermana? ¿Está nuestra hermana Mari? ¿Qué nos dice nuestro hermano Julio? ¿Cuántos han leído la Biblia? ¿Aló? ¿Alguien me contesta? ¿Está nuestra hermana Patricia? Gloria al Señor. Entonces, hermanos, ahí vemos. Y vamos a pasar en la caída del reino de norte. Entonces, hermanos, son 9 en punto. ¿Cuántos quieren salir de receso? ¿Aló? Amén, pastor. Ya. Gracias, hermano. Ya. Vamos a tener 5 minutos de receso. Ya. Quiero llamar si ha llegado nuestra hermana. Ya. Mi hermano Luis Dario llegó. Sí, pastor. Luis Justo que Dario. después llamó la lista nada más. No le quería interrumpir. Allá. Nuestra hermana Davis Fernando Keller está presente. No está. Nuestro hermano John Gregorio. Nuestra hermana Lourdes. Presente, pastor, presente. Llámame también, nuestra hermana Lourdes. Al inicio llamé, bueno, Eliseo habría llegado ya. Y nuestra hermana Jacqueline Larraz estará presente. Hermana Jackie. Nuestra hermana Gina Criseida. Sí, pastor, estoy presente. Hace rato también contesté mi... Sí, ya. Ah. Discúlpeme. Ya. Entonces, hermanos, 5 segundos y para ya ver el siguiente tema, hermano.
perspectiva del reino del norte. Entonces vemos, hermanos, en el reinado de Saúl, de David, entonces toda la nación era una sola, hermanos. Entonces ahora ya se va a dividirse esta nación en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Entonces acá tenemos la mapa, el atlas. Entonces, hermanos, entonces el atlas, el portavoz. Entonces, si desean, pueden comprarlo, es muy hermoso, hermano. Gloria al Señor. Entonces, podamos ver, hermanos, cuánto a esta ruptura cuánto el reino del norte, hermanos, va a iniciar con su gobierno, con el gobierno de Jeroboam. Roboam y Jeroboam eran hijos de Salomón. Entonces, Jeroboam va a gobernar el reino del norte. Entonces, hermanos, la duración de su gobierno fue 22 años. Nos habla en 1 Reyes, capítulo 11, verso 26. Gloria al Señor. Jeroboam fue miembro del consejo de ministros de Salomón, pero tuvo que huir a Egipto por un tiempo para liberarse de la ira del rey. Dirigió la rebelión de las 10 tribus en Siquem. Su religión falsa llevó a Israel a pecar. El altar que levantó fue destruido, su brazo quedó paralizado y su hijo murió, todo consecuencia de su pecado. Fue derrotado en la guerra que tuvo con Abiam, el segundo rey del reino del sur. Sufrió una enfermedad de parte de Dios y murió. Así fue el primer gobierno de reino del norte, Jeroboam. Luego ingresó Nadab, nos habla en el 1 Reyes 15:25. Gobernó 2 años. Era hijo de Jeroboam. Fue asesinado por un rebelde llamado Basa. Luego es dirigido por Basa. Su gobierno duró 24 años. Mató a Nadab y cumplió así la profecía de Ahías. Tuvo guerra con Asa. Murió para cortar el comercio con Jerusalén. Fue predicho que su simiente sufriría el mismo castigo que Jeroboam. Gloria al Señor. Entonces así tenemos, hermanos, los reyes que gobernaron el reino del norte. Son 19 reyes, hermano. Algunas voy a comentarles, hermano, del Señor. Luego viene Ela, de 2 años gobernó. Simri, 7 años. Omri gobernó 12 años. Convirtió a Samaria en la capital del reino del norte. Fue el rey más poderoso de su tiempo. Arregló el matrimonio de su hijo Acab con Jezabel. Y luego Acab va a gobernar en el reino del norte 22 años. Se casó con Jezabel. Su adoración de Baal, un dios pagano, fue la causa de una gran hambre que se padeció en la tierra de Israel. Se le concedió
que derrotara a Siria 2 veces para demostrar un hecho. Metió al piadoso rey Josafat en un doble compromiso matrimonial y militar. Su muerte a causa de sus muchos pecados fue predicha por 3 profetas. La muerte de su esposa Jezabel fue también predicha por Elías. Gloria al Señor. Entonces, eso fue en el reinado de Acab, hermanos. Experimentó una conversión superficial y temporal. Murió en el campo de batalla en guerra contra Siria. Luego va a venir el rey Ocosías, gobernó 2 años. Joram. Y luego va a venir Jehú, 28 años gobernó. Fue ungido por un mensajero de Eliseo. Fue conocido como hombre sanguinario, hirió de muerte a Ocosías, rey de Judá, nieto de Josafat. Mató a Joram, el rey del norte, a Jezabel, a 70 hijos y familiares de Joram, a 42 príncipes de Judá y a los adoradores de Baal. Gloria al Señor. Bueno, viene Joacás, 17 años gobernó, Joás 16 años, Jeroboam gobernó 41 años. Reinó más tiempo que ningún otro rey del norte, fue uno de los reyes más poderosos del norte. Recuperó gran parte del territorio que Israel había perdido. Luego vino Zacarías 6 meses, Salum 1 mes gobernó. Así como nuestro gobierno que pasó acá en Perú, 5 días, pero ahora aquí Salum gobernó 1 mes. Manaén 10 años, Pecaía 2 años. Era hijo de Manaén, fue asesinado por Peca, capitán de su ejército. Peca gobernó 20 años. En este cómputo solo vemos 8 años. Se piensa que los primeros 12 años fueron compartidos en una especie de correspondencia con Manaén y Pecaía. Se unió a Siria en un intento que no tuvo éxito de castigar a Judá por no aliarse con ellos contra Asiria. Vio como Asiria conquistó algunas de las ciudades de Israel en la parte norte y este su territorio. Fue asesinado por Oseas. Entonces, así, hermanos, se cumplió los gobiernos de los 18 reyes de Reino del Norte. Oseas gobernó 9 años. Fue el último rey de Israel. Se unió a Egipto en una rebelión contra Siria. Por esta razón fue depuesto, encarcelado por los asirios. Gloria a Dios. Entonces es la historia del reino del norte. Como dice aquí, ante la infidelidad del pueblo, la idolatría en todas sus formas, la vida disipada de sus monarcas y los continuos crímenes entre los sucesores al trono, Jehová Dios levantó contra Israel a Ben-Hadad y a Hazael, reyes de Siria, para castigarlos por largo tiempo. Pero bajo el gobierno de Oseas, último rey de Israel, Samaria fue rodeado o cercado durante 3 años por los asirios y conquistados por Sargón en el año 722 a.C. Gran parte de los israelitas fueron llevados cautivos a Asiria, mientras que asirios enviados por el rey vinieron para poblar a Samaria. Entonces, queridos hermanos,
esa es la historia del reino del norte, hermanos. Pero el Señor en ese tiempo estaba en el poderío más grande, estaban los asirios. Entonces los asirios derrotaron o eliminaron al reino del norte, que inició como gobierno después que Salomón gobernó, era Jeroboam. Entonces, hermanos, hablamos del reino del norte. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, hermanos? Estamos hablando del reino del norte y su capital era Samaria. Gloria al Señor. Ahí está. Esta es la mapa, hermanos. Ahí está Israel. Este es el reino del norte y Samaria, su capital. Y aquí tenemos Jerusalén. Este es el reino del sur, Judá, ¿no? El reino de Judá. Entonces, su capital, Jerusalén. Entonces, ¿qué había pasado? Los reyes del reino del norte, este es, ¿no? Jeroboam. Entonces siempre se volvían a adorar a los dioses paganos. Sus padres adoraron, ahí está el becerro de oro. Esa es la adoración siempre, por descendencias, siempre adoraban a los dioses paganos. Se hace cuenta que nuestros abuelos eran borrachos, el hijo es borracho, el siguiente hijo, y por toda la generación, el diablo lo tiene atado, ¿no? Con ese pecado. O quizás, hermanos, en nuestras zonas andinas, nuestros abuelos adoraban al Jirca, al Huanca, y el hijo sigue adorando, el nieto sigue adorando por todas las descendencias. Entonces, eso fue el terrible caso de los reyes del norte y también de sur. Entonces, ahí hay una foto que fueron destruidos, ¿no? El reino de Samaria. Y bueno, entonces volvemos a nuestro tema. ¿Alguna pregunta, hermanos? Pasamos a la caída del reino del norte. Bueno, ahí en sus cursos está todo lo que he hablado, hermanos, de los reyes. También está en la Biblia, hermanos, todo lo que pasó con los reyes. Entonces, siempre les decía que lean. Entonces, espero que hayan leído. O en todo caso, después usted investiga. Entonces, hermanos, estos son los grandes enfoques que les damos, que les proporcionamos, pero ya el estudio profundo viene ya en el campo de trabajo, cuando usted está en la iglesia, cuando usted está enseñando, de repente discipulado, de repente próximamente ya ustedes al salir ya egresados del instituto bíblico, entonces van a investigar más, y viene el ISUM, entonces también es más profundo ahí. Entonces, hermanos, la investigación vaya de cada uno, ver con estos temas que estamos tocando, hermanos. Gloria al Señor. Entonces vemos, hermanos, también la caída del reino del norte. Entonces, cuando hablamos del reino del norte, estamos viendo la capital, que es, ¿no? Ahí está, Jerusalén, la parte de abajo. Gloria al Señor. Entonces el reino del norte.
reino del sur, que es Judá. El reino de Judá duró aproximadamente unos 150 años, más que Israel, según los historiadores. Es decir, mientras que en Israel hubieron muchos cambios de dinastía real por causa de las constantes revueltas, varios reyes usurparon el trono. En cambio, en Judá, la dinastía permaneció firme y era más pacífica que la del norte. Sedequías, el último rey de Judá, siendo vasallo del rey Nabucodonosor, se rebeló contra Babilonia. Entonces, un poco hablando del reino de Judá, también vemos, hermanos, que pasaron 20 reyes, hermanos. Bueno, si hablamos de todo, nos pasamos toda la noche, hermanos. Pero panorámicamente quiero indicarles, hermanos. El primer rey fue Jeroboam. Era hijo de Salomón, que necesidad y falta de tacto provocó la guerra civil. Tuvo 18 esposas y 60 concubinas, casi igual que su padre, ¿no? Pecador. Su esposa favorita fue Maca, la hija malvada de Absalón. Dio su reino y capital Jerusalén, invadidas por Sisac de Egipto. Ese es el primer rey. Luego viene Abiam, gobernó 3 años. Asa gobernó 41 años. Fue el primer rey poderoso de Judá. Dirigió a Israel en un avivamiento. Fue un gran constructor. Vio cómo Dios respondía a su oración, librando a Jerusalén en un ataque masivo de los etíopes. Después a su abuelo Maca por su idolatría. Más tarde él cayó moralmente cuando arrojó en la cárcel a un profeta que le había amonestado. Murió de una enfermedad de los pies que rehusó confiar en Dios. Pero luego viene Josafat, gobernó 25 años. Instituyó un programa de educación religiosa nacional, enviando maestros que enseñaran la palabra de Dios. Mira, fue uno de los reyes, hermanos, que propagó a nivel nacional la educación de leer la palabra de Dios. Entonces, también había religiones. Tiempo después se echó a perder su testimonio al asociarse con 3 reyes impíos del norte. Nombró líderes religiosos y civiles, reconociendo así la separación de iglesia y el Estado. Por eso cuando decíamos, los reyes gobernaran el Estado y la iglesia estaba el sacerdote, ¿no? Entonces por ahí vemos, ¿no? Cuando Jerusalén se vio amenazada por una gran invasión moabita, oró al Señor, y Dios intervino en forma sobrenatural. Luego, número 5, tenemos a Joram. Número 6, Ocosías, 1 año gobernó. Número 7, Atalia, 6 años gobernó. 8, Joás, 40 años gobernó. Fue el único sobreviviente de la sangrienta purga de Atalía. Vivió agradando a Dios por un tiempo, pero después llegó a ser un tirano cruel. Aprobó la lapidación de Zacarías, el sumo sacerdote de Judá, que tuvo el valor de reprenderle por su pecado. Murió asesinado por su propio guardia del palacio. Pues mira, hermanos, vivió agradando a Dios por un tiempo. O sea que por un tiempo estaba obedeciendo a Dios, pero después llegó a ser un tirano cruel. A veces, hermanos, que un tiempo están fieles, pero de ahí, ¿no? El enemigo siempre le va a tentar, como vemos también en nuestras generaciones. Amasías, 29 años gobernó.
Usías 52 años. Fue un buen soldado y un gran constructor. Pretendió, sin embargo, entrometerse en la tarea de los sacerdotes. Fue castigado con la enfermedad de la lepra. Pero, hermanos, aquí un rey hace lo que no le conviene, las funciones del sacerdote, que fue castigado por una enfermedad de la lepra. Es igual que Salomón, ¿no? Hace lo que el sacerdote iba a hacer, que también, ¿no?, fue castigado. 11 Jotam, 16 años gobernó. Y luego vemos a Acaz, Ezequías 29 años, Manasés gobernó 55 años. Reinó más tiempo que ningún otro rey del norte o del sur. Fue el peor de todos los reyes. Experimentó el nuevo nacimiento mientras se encontraba prisionero de sus enemigos. Amón gobernó 2 años, Josías 31 años. Joacás gobernó 3 años. Joacim gobernó 11 años. El hermano mayor de Joacás fue elevado al trono por el faraón egipcio. Mató a los inocentes y persiguió frecuentemente a Jeremías. ¿Ves? Hasta los reyes persiguieron a los profetas, hermano. Quemó una copia de una parte de la palabra de Dios. Experimentó la primera de las temibles visitas de Nabucodonosor a Jerusalén. Durante esta visita, 606 a.C., Daniel y otros jóvenes hebreos fueron llevados cautivos en el reinado de Joacim. Cuando murió fue enterrado con un asno, tal como había predicho Jeremías. Joaquín, 3 años, era hijo de Joacim y nieto de Josías. Incurrió en la ira y maldición de Dios de que ninguno de sus hijos se sentaría en el trono de Judá. Tanto Ezequiel como Jeremías predijeron que sería llevado cautivo a Babilonia. Esto ocurrió durante el segundo sitio a que Nabucodonosor se metió a Jerusalén. Ezequiel fue también deportado en esta ocasión. Posteriormente murió en Babilonia. Por último, tenemos el rey del reino del sur, a Sedecías. Era hijo más joven de Josías y tío de Joaquín. Jeremías fue perseguido durante su reinado, se rebeló contra Babilonia junto con Egipto. Fue capturado en Nabucodonosor, ordenó que le sacaran los ojos al rey Sedecías y lo llevaron cautivo a Babilonia, o lo llevaron preso a Babilonia, cargado de cadenas. La ciudad de Jerusalén y el templo fueron completamente destruidos en esta ocasión. A ver, ¿alguien puede leer en Segunda de Crónicas, el capítulo 36, el versículo 17 al 21, hermano? A ver, alguien, hermanos, hermanas. Segunda de Crónicas, pastor. Capítulo 36, el verso 17 hacia adelante. Amén, pastor. El versículo 17. Dice: cautividad de Judá, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los utensilios. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey,
y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos de pueblos. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. Fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo por todo el tiempo de su asolamiento, reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Amén, pastor. Bien, gloria al Señor. Entonces mira, la caída del reino del sur, con el reino de Judá, ¿no? Dice aquí, esto es la finalia, cautividad de Judá, ¿no? Entonces, como dice acá, ¿no? Es decir, mientras que en Israel hubiera muchos cambios de dinastía real por causa de las constantes revueltas, que varios reyes usurparon al trono, en cambio en Judá, la dinastía permanecía firme, era más pacífica de la del norte. No se es el último rey de Judá, siendo vasallo del reino, se rebeló contra Babilonia. Pero lo que se rebeló, también hermanos, trajo consecuencias. Como dice aquí la palabra del Señor, con lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Dice, hermanos, en el verso 19, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Entonces mira, la suma de los pecados. Quizás, hermanos, con Josué ingresaron a la tierra de Canaán, donde que Dios le dio la promesa, donde que fluye leche y miel. Entonces llegaron los 12 tribus. Pero ¿qué pasa, hermanos? Los 10 tribus se encamparon por el reino del norte. Y bueno, va a venir los jueces. Y los jueces no gobernaron, y todos hacían lo que les parecía. Entonces, hermanos, vemos ahora los reyes, ¿no? Tanto Saúl estuvo gobernando bien, pero también falló delante del Señor. David extendió su territorio, y pues David también pecó, pero David se arrepintió, ¿no? Ahí vemos en el advertimiento del Salmo 51, y muchas oraciones de David. Pensamos como Pedro, ¿no? Que también Pedro pecó, pero de ahí se arrepintió, y Dios le levantó. Entonces por ahí va de David, ¿no? Entonces Salomón pecó, ¿no? Falló delante del Señor. Pero también vemos, hermanos, el reino del norte, por sus 19 reyes. También, hermanos, algunos sí estaban en la presencia del Señor, pero todos se iban atrás de dioses ajenos. Empezando de su rey y toda esta gente, ¿no? Y también Judá, últimamente, prácticamente ya Dios lo entregó a las manos de los enemigos para ser destruido, hermanos, así como vemos en esta figura. Todo el reino de Judá, Jerusalén, se ha quemado a fuego, como dice la palabra del Señor, ¿no? Los caldeos que mató a espada a sus jóvenes en la casa del santuario, sin perdonar a joven ni doncella, anciano ni decrépito, a todos, hermanos. Quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Entonces, hermanos, todo a consecuencia que todos estos reyes siempre estaban tras de dioses ajenos. Oramos si
si podamos ver un poco, hermanos, de Acab, ¿no? Él, hermanos, se había casado con una mujer, pero ellos, hermanos, se habían unido a los dioses de Baal. Tenían 400 profetas de Baal, de Acera. Entonces, hermanos, vemos en la historia que estaba el profeta Elías. Elías le va a amonestar, pero este rey no va a escuchar. Pero finalmente Dios va a mostrar su poderío también, ¿no? Con el profeta Elías. Entonces toda esa suma, hermanos, hace de que Dios va a permitir delante del Señor. El verso 20 dice: los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de Persia. Hasta que vino de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Entonces vemos ya el decreto de Ciro. Gloria al Señor. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún aporte? Pastor, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Se escucha? Pastor, yo sí lo escucho, no sé si usted me escucha. Le escucho bajito, hermana. ¿Ahora? Ya, un poquito más apégate. A ver, bien, hermana. Pastor, una consulta, es Ya. con respecto a Eliseo. Eliseo cuando estaba con Elías, Elías le dice, ¿no? A Eliseo qué es lo que él quiera antes de que se vaya. Y Eliseo le pide la doble porción del Espíritu. Y hoy en día se escucha en algunas iglesias diciendo, no, recibe la doble porción. ¿Eso está bien decir? ¿O a qué se refería en sí? No sé si me escucha, pastor. Ya. Cuando Eliseo le pide la doble porción a Elías, ¿no? Ajá, está en segunda de Ujú. Reyes 2. Segunda De Reyes 2. Segunda de Reyes 2. Ujú. Dice en el verso 9, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras, que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y le dijo, cosas difíciles has pedido, si me veréis cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Aconteció que yendo ellos, hablando he aquí un carro de fuego con caballos de fuego,
apartaba las dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel, y su gente de caballo. Y nunca más le vio, y tomando su vestido los rompió en dos partes, alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron, y a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron: aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu Señor, quizá le ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte y en algún valle. Y les dijo: no envíes. Bueno, hermanos, la pregunta va si si Elías le dio la doble porción o no le dio. Así podría ser, ¿no, hermana? No, pastor, la pregunta es, por decir, hoy en día en algunas iglesias, algunos pastores dicen, no, recibe la doble unción. ¿Está correcto decir eso? Es como decir recibe. Bueno, para mí no funciona. O quizás, pero aquí mira, vemos cuando Eliseo va a partir, cuando Elías va a partir, Eliseo le dice, ¿no? Cuando Elías le dice: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Entonces Eliseo le dice: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Entonces el deseo de Eliseo es que la doble porción le llega pues a Eliseo. Bueno, en mi experiencia propia estuve pastoreando en la iglesia. Unos líderes llegaron y ellos están orando y dicen, no, que la doble porción que venga hacia la presencia del pastor, así están orando. Pero yo dije, sí, oré al Señor, no, lo que Dios quiera puede hacer en la vida de cada creyente. Entonces, hermanos, mira, Eliseo se fue, Elías se fue, Eliseo se quedó. Pero aparentemente Eliseo piensa de que no había recibido esta doble porción. Pero mira, hace las indicaciones, hace el actuar, ¿no? con su túnica o con su vestido, choca las aguas o toca, y el poder de Dios se va a manifestar, ¿sí? Y no, dice, hermanos, alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto que le había caído, golpeó las aguas donde está Elías. Así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron al uno al otro, y pasó Eliseo, ¿no? Entonces son cuestión de Dios, hermanos. Si hablamos, por ejemplo, de nuestros pastores guiados por el Espíritu Santo con la unción, si de repente los hermanos estamos buscando la presencia del Señor, puede ser transmitido el poder de Dios hacia cualquiera de sus hijos. Entonces, cuanto a doble o dos veces de porción o dos veces de ministerio, casi no lo he visto, hermanas. En la práctica no lo he visto, ¿no?
Pero yo puedo ver en la práctica, hermanos, si ustedes, sea varón o mujer, si buscan al Señor, Dios te va a usar. Dios te va a usar un don, o los 9 dones como el apóstol Pablo, o los ministerios, ¿no? Entonces eso es, le pertenece a Dios, ¿no? Entonces vemos aquí que Eliseo sí, claro, Dios le dio ese poder. Y aquí vemos la manifestación de que golpeó las aguas y él pasó en seco. Entonces también Eliseo estaba buscando quizá la presencia del Señor, ese poder de Dios, ese milagro de Dios. Entonces, hermanos, todo depende de la búsqueda de cada persona, de cada mujer, de ser utilizado por Dios. Entonces, en nuestra actualidad, para decirlos, si usted busca al Señor, Dios te va a usar. Pero si usted no se preocupa, no lee la Biblia, no ora, no ayuna, ¿no? Más está en otras cosas, Dios no va a utilizarte, hermano. Entonces, la unción de Dios está de acuerdo a la búsqueda de cada joven, de cada persona, de cada pastor, cada evangelista. Quizás hay predicadores llamados profetas y todo eso, y dicen, reciba la unción, reciba doble porción. Bueno, queda con Dios y no puedo definir eso, hermano. Eso es un asunto de Dios. Gloria al Señor. Muy bien, no sé si por ahí va la respuesta. Pastor, disculpe, ¿puedo dar una opinión al respecto? A ver, vamos a ver. Sí, comúnmente se ha visto quizás que se ha interpretado de esta manera ese pasaje, ¿no? De Segunda Reyes 2:9, donde hoy en día yo también personalmente escuché a algunos pastores hablar de la doble unción del Espíritu Santo, pero si nos referimos a esa frase, doble unción del Espíritu Santo, no vamos a encontrar un fundamento en la Biblia. Lo que aquí refiere Eliseo, cuando dice la doble porción de tu espíritu, hay que entender el uso de la palabra espíritu, no siempre hace referencia al Espíritu Santo. Hay que entender que aquí está escrito con minúsculos, se hace referencia al espíritu de Elías, ¿no? No está haciendo referencia tampoco al espíritu profético, sino el uso de la palabra espíritu acá se puede entender como la actitud que tenía Elías. A eso se refería, ¿no? Eliseo. Y ahora cuando nosotros leemos en Deuteronomio capítulo 21 verso 17, para entender mejor vamos a entender a qué se refería Eliseo. Sabemos que Eliseo fue como un hijo para Elías. Lo que él estaba pidiendo es ser el sucesor de Elías. Cuando se habla de la doble porción, los hijos primogénitos recibían, dice, la doble porción de la heredad, ¿no? Entonces, a eso se estaba refiriendo Eliseo, a la heredad, a que él sea el primogénito de entre los profetas de Israel, ya que Elías no iba a estar. Y también puedes entender a la actitud que tenía Elías, ¿no? Eso mismo anhelaba pues Eliseo también. Amén, pastor. Eso quizás para comentarle a la hermana Rice, y también que yo considero que está mal enseñar eso de la doble unción del Espíritu Santo, ya que ni los apóstoles en ningún momento han mencionado tal frase. Amén, pastor. Amén, gracias, hermano. Claro, también quizás va por la herencia que Eliseo quería de Eliseo, ¿no? Puede ver. Pero ahora si también pensamos por el espíritu de Elías, ya es otra cosa, ¿no? Entonces ahora, aquí hay una práctica que Eliseo activa, ¿no?
ese poder o ese espíritu, entonces se abren las aguas y pasa en seco. Entonces es un milagro de Dios. Yo veo, ¿no?, de que Dios está usando también después de Elías, que se fue a Eliseo. Entonces más va para el poder de Dios. Claro, por otro lado, como una herencia, como un oficio, quizás también, ¿no?, porque Eliseo le pide a Elías, ¿no? Entonces, cuando vemos también, cuando estudiamos el curso de los evangelios, hay una transmisión de ministerios, ¿no? Eso hablan. Entonces, también la transmisión o el traslado de los dones del Espíritu Santo va de generación en generación, pero todo eso va a ir de acuerdo a la búsqueda de cada uno de nosotros. Entonces, más o menos va por ahí. Entonces, hermanos, esperamos investigar un poco más, y también les quiero decir de dónde viene o quiénes son aquellos que hablan eso o quieren dar la doble porción. Eso también es otra cosa, porque en nuestra organización, las Asambleas de Dios, quizás algunos un poco se exagera, ¿no? Pero la mayor parte estamos centrados en lo que enseñamos de acuerdo a la doctrina que Dios nos da. Entonces, por eso es también estudiar, ¿no? Es muy bueno, hermano. Venga el Señor. ¿Alguna otra? Pastor, hablando de Elías, Sí. ¿a dónde fue arrebatado Elías? Segundo cielo, tercer cielo, y la pregunta surge porque sabemos que cuando Jesús murió, descendió, dice, debajo, y cuando habló de la palabra del rico y Lázaro, hace mención que estaba ahí el seno de Abraham, y estuvo ahí también el infierno, que decirlo de esa forma. Entonces, ¿a dónde fue arrebatado Elías? Y si fue arrebatado al tercer cielo, ¿por qué? Del primero, segundo, tercer cielo nos habla, ¿no?, el apóstol Pablo. Claro, como Lucas nos dice, fue al paraíso, al seno de Abraham, ¿no? Entonces sabemos muy bien de que con todos los textos, ¿no?, todos los que han muerto o han arrebatado, ¿no?, los que son de Cristo, los que son pueblos de Dios, están en la presencia del Señor. Entonces, llamado como el seno de Abraham o como el paraíso, ¿no?, en ese lugar están, ¿no? Entonces eso podamos, ¿no?, decir en este caso de Elías y como de otros profetas ya que partieron delante del Señor, ¿no? Porque no hay otro lugar. Si en el Nuevo Testamento nos habla, aquellos que mueren sin Cristo irán al infierno, están en el infierno. Entonces, pero no están en el lago de fuego. Entonces, eso va a suceder después. Entonces, eso vemos ya en la escatología, en el curso de la escatología, pero de todas maneras le digo, ¿no?, con estas palabras, ¿no? Y los que están en Cristo, ¿no?, se van a la presencia del Señor. Entonces ahora, lo que Elías exactamente no encontramos en la Biblia, o quizás está, entonces no vemos si se ha ido al segundo o al tercero, pero lo único que se fue a la presencia del Señor, ¿no? Más o menos eso, hermano. Muy bien. A continuación,
vemos ya el libro de Primera y Segunda de Crónicas. Gloria al Señor. Gloria al Señor, hermanos. Quizás todas estas interrogantes que siempre va a quedarse la interrogante en los alumnos, hermanos. Entonces, por eso, quizás algunos hermanos que decían están estudiando de repente primer año, o no están tocando el curso todavía de escatología. Entonces también hay otro curso de angeliología. Entonces, hermanos, espero que sigan estudiando y ya va a llegar su tiempo, ¿no? O quizás algunos que han estudiado el segundo, tercero, entonces quizás no lo han estudiado bien, y si tienen sus cursos, vuelven a estudiar y podamos, hermanos, investigar un poco más, ¿no? Siempre y cuando en el mundo siempre hay otras doctrinas falsas que nos lleva por una dirección diferente. Entonces, por eso, hermanos, tenemos maestros, ¿no? En el Instituto Bíblico. Entonces, hay hermanos que están preparados en sus cursos, también nos va a explicar de una manera, en una dirección de la sana doctrina. Entonces, hermanos, también sería un punto para hacer una monografía cuanto a ese tema, y nos presenta, pues, ¿no?, hacia el director, y vamos viendo la evaluación, ¿está bien ese estudio o no está bien? Entonces, de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, hermanos, eso puedo decir los hermanos a los que ya están estudiando más cursos, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, nos quedan 2 minutos para las 10. Rápido se va la hora. Y bueno, para el día lunes vamos a estudiar ya el libro de Crónicas. Y solo para hacer la indicación, el lunes van a hacer su exposición el grupo 1 y el grupo 2. ¿Alguien está en el grupo 1? Está nuestra hermana Barreto Bravo Yutlisa Nelsi. ¿Está nuestra hermana? Chaca Jiménez Mari Elizabeth, ¿está? Amén, pastor. Buenas noches. Noches, hermana linda. El lunes van a presentar su exposición, hermana. Chaca Jiménez Noemí, Siriaco Inocente Luis López. Ya. Muy bien. Entonces, hermanos, ahí en el libro de los Hechos, en el WhatsApp, ahí está todos los nombres de los hermanos que están integrando los 5 grupos. Si alguien se ha incorporado, entonces puede unirse a uno de los grupos, entonces para que pueda también tener su nota, hermano. Porque al inicio he llamado a la lista, algunos no estaban el día lunes, tampoco el día miércoles, algunos no estaban, pero si en todas las clases que yo llamo no están, entonces es por lo que no están, ¿no es así? Entonces no van a tener su nota, entonces eso es muy importante, hermano. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, ¿alguna consulta para ya terminar? Pastor, los trabajos individuales se van a presentar el día viernes, ¿cierto? A partir del lunes ya me pueden estar entregando, y les digo de que, bueno,
si sería tan amable, me pueden entregar así, imprimiéndolo, es más bueno. Entonces los que están cerca sería una bendición, pero para los que están en otros países, envíame por WhatsApp nada más. Y ya. No, no quiero, un poco, de repente están estudiando, tienen trabajo, pero el último es el día viernes, pero sería el miércoles para que ya yo concrete las notas y ya pues el viernes lo estoy enviando, o a más tardar el lunes estoy enviando al director. Entonces, hermanos, a veces a las últimas horas, después un poco se